Los temas económicos los aborda, como siempre, Gustavo Sánchez Romero. ¿Cómo anda, Gustavo? Buen día. Buen día, Connie, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo anda? ¿Tuvo de tractorazo? No, sí, estuve de paso, miré un poquito. ¿Protestó usted? Yo no tengo nada para protestar. ¿No tiene tractor? No tengo tractor, no tengo campo, no tengo renta. ¿Y entonces qué estaba haciendo ahí? Soy un asalariado. Es por eso que sostengo que está muy bien que el campo pague, que pagó en su momento la 125 como una forma de reconocer que fueron los asalariados quienes sostuvieron la mega devaluación de enero de 2002 y que permitió que el país se recuperara como lo hizo a partir de la renta agropecuaria. ¿Y ahora qué quieren? Complicado, es complejo, muy complejo, y por eso estoy con papeles en la mano. Yo trato de evitar los papeles, pero me resulta muy complejo explicarlo porque tiene variables técnicas y variables políticas. En principio hay que decir como forma de... ¿Eso ocurrió ayer? Eso ocurrió ayer, unos 3.000 productores, 2.000, depende quién lo mire. ¿Dónde fue? Fue en la explanada de Casa de Gobierno. El campo, después de casi 5 años, el campo entrerriano, donde se produjo, recordemos, el epicentro del conflicto en 2007, volvió a la calle, volvió a Casa de Gobierno y, bueno, más allá del hecho político de la movilización, hay que decir que este impuesto, el impuesto rural inmobiliario, pagaban monedas antes de 2009, pero realmente pagaban monedas y los propios productores acordaron la ley 9.930 en aquel momento, donde se producía un aumento gradual a partir de 4 segmentaciones de productores hasta 32 hectáreas, hasta 600 hectáreas, hasta 1.200 y de 1.200 en adelante. Cuantas más hectáreas, más pagás. Ese era el concepto. Progresivo. Progresivo, ese era el concepto. ¿Qué ha pasado? Se aprueba eso, se consensúa. 2009 era un año distinto, recordemos. Crisis internacional, caída de los precios internacionales. Se acuerda un tipo de impuesto. Se empiezan a pagar los grandes. Para los grandes, donde por la espalda que tienen financiera, este impuesto impactó menos, pero a partir de 2011 empiezan a pagar los pequeños. Entonces se produce esta acumulación, donde además hay que decir que Entre Ríos, con muy buen criterio, establece 37 zonas agroecológicas. ¿Qué significa? Que la productividad del campo es la que termina definiendo el avalúo del campo, claro, la alícuota y el monto del impuesto. Con lo cual, si estás en una zona más rica, vas a pagar más. Y en una zona más seca, por ejemplo, pagas menos. Y lo bueno es que hay manchas en la provincia, porque hay pequeños puntos donde son muy productivos, al lado de un punto que por distintos motivos agroecológicos no lo es tanto. Bueno, para simplificarlo un poco, porque yo sé que es complejo, porque estás hablando de segmentación de terrenos, segmentación de productores. La pregunta es, ¿qué quieren ahora? Lo que quieren es, lo que dicen los productores es que se ha producido una ruptura en el criterio y hubo aumentos que llegaron hasta el 600%, incluso casos hasta el 1000%. Los productores dicen, así no se puede pagar, y dan ejemplos. Yo he buscado ejemplos donde realmente se vuelve inviable la unidad productiva con semejante, porque además hay que pagar retenciones un 35%, hay que pagar impuestos a la riqueza, impuestos a las ganancias. Para muchos productores realmente el aumento es desmesurado. Es muy complejo explicarlo. Hay un punto que dice el gobierno, nadie va a terminar pagando más de 32 pesos por hectárea por mes. 384 pesos por hectárea por año. Si uno paga por el auto, se da cuenta que paga 2,3 de la patente del auto, paga lo mismo. Un terreno baldío en cualquier punto de nuestra ciudad paga lo mismo. Entonces es tan complejo que esto se va a definir políticamente, y eso es lo que terminó pasando ayer. Y acá estamos hablando de hectáreas, estamos hablando de terrenos productivos, estamos hablando de lugares donde se genera mucha renta. Y que en realidad hay poco el impacto que ha tenido en Entre Ríos en el presupuesto general este pago del impuesto inmobiliario rural. El gobierno está dispuesto a cobrarlo como dé lugar, y los productores están dispuestos a resistir a como dé lugar. Ahora se produjo un pequeño impasse para el segundo vencimiento hasta el 23 y el 27 de abril. Hay que esperar cómo se van definiendo. Creo que la mejor opción va a ser estudiar caso por caso, ir a lo más chiquito que se pueda para el análisis, porque en rigor, si esto no se resuelve, estamos ante un conflicto que no va a ser como en 2007, porque el campo en rigor ha perdido apoyo popular, pero un conflicto que no tiene otro origen que lo que venimos hablando en todo este tiempo, que es la crisis fiscal de la nación y de las provincias. Sí, el problema que se va a profundizar también en Santa Fe cuando comience la reforma impositiva, la reforma, o en el caso que se empiece a discutir. Gracias, Gustavo. No, gracias, Connie. Seguimos.